Angélica y la llegada de la primavera. La venta de los materiales didácticos fue bien. Elvira llegó cuando estábamos terminando y compró uno de cada cosa para Cornelius. Luego, con una sonrisa, informó oblicuamente a Benno que se estaba quedando sin Rincham y quería que lo visitara de nuevo para poder pedir más. Por supuesto, una archinoble como ella haciendo negocios directos con la compañía Gilberta llamó mucho la atención. Benno le devolvió la sonrisa y asintió con la cabeza, pero sus ojos parecían vacilar un poco. Estaba en el castillo con docenas de nobles que le prestaban mucha atención, ciertamente estaba bajo una inmensa presión en este momento. Sabía exactamente cómo se sentía, ya que lo mismo me había pasado a mí durante la ceremonia de mi bautismo y mi debut en el invierno. «Ve buena suerte, Benno». Una vez que terminamos de vender el material didáctico, varias mujeres casadas salieron también con la esperanza de comprar el Rincham, así que Benno y Mark empezaron a hacer negocios lo mejor que pudieron. «Ferdinand, me gustaría visitar a Oberenfest para informarle que las ventas han terminado, y para llevarle lo que hemos discutido previamente». «Yo me encargaré de eso». «Tú quédate aquí», respondió Ferdinand, mirando a Benno y Mark. Luego hizo que un asistente recogiera la caja de cálices y lo siguiera a la oficina de Sylvester. Mientras tanto, Fran, Fritz y Leon limpiaban los productos restantes y manejaban el dinero que habíamos ganado. Una vez que la última de las ventas se hizo y las discusiones de negocios terminaron, llevé a la compañía Gilberta de vuelta al templo, junto con Fran y Fritz. Me quedé en el templo por una noche y luego regresé al castillo. Me darían un informe de las ventas más tarde. Al día siguiente, en la sala de juegos, les dije a los niños que escribieran sus nombres en el material didáctico que habían comprado para que no lo perdieran. Ya que tenían copias idénticas de los mismos productos, etiquetarlos para distinguir quiénes eran los propietarios de cada uno era bastante básico. Por favor, escriban su nombre o apellido aquí para las cartas, aquí para el caruta, y aquí para los libros ilustrados. Como los productos están hechos para parecer iguales, deben tomarse medidas para evitar confundir sus pertenencias con las de otra persona. Algunos niños trabajaron junto con sus hermanos para escribir su apellido, mientras que los archinobles que habían comprado todo suspiraron por la monótona tarea que les esperaba. Rápidamente me di cuenta de esto, y todos se sintieron visiblemente aliviados cuando les dije que podían escribir sus nombres en lo que estaban usando en ese momento, dejando el resto para que su familia les ayudara cuando volvieran a casa más tarde. Como hoy solo usaremos los libros ilustrados, solo tienen que escribir sus nombres en los libros que tienen. Vigilé la sala de juegos mientras escuchaba a los niños nobles y escribía las historias que me contaban. Hasta ahora, solo había escuchado cuentos de las niñas, así que era la primera vez que escuchaba algo de los niños. Era bastante divertido como a menudo se paraban en medio de una frase confusa, y luego se apresuraban a hacer el siguiente desarrollo en el acto. Algunas de las cosas que se les ocurrieron eran realmente divertidas. La primavera se acercaba cada vez más, e incluso con la pesada nieve, había muchos más días soleados que antes. Esto naturalmente significaba que había más días en los que los niños iban a jugar al aire libre. Yo también me uní a ellos, con la esperanza de aumentar mi resistencia. La nieve se había acumulado en los lugares donde los nobles solían desembarcar sus bestias altas, y estas áreas estaban ahora rodeadas de grandes montículos que eran perfectos para bajar en trineo. Mi plan era unirme a eso y a las peleas de bolas de nieve. «Vamos, Lady Rosemine», exclamaban los niños. Y mientras hacía lo mejor para correr tras ellos, siempre terminaba cayéndome de cara después de unos pocos pasos por la nieve. Finalmente me resigné a caminar, pero aún así, terminé tropezando, con los niños cada vez más lejos de mí. A pesar de mis muchos intentos valientes, no llegué a la cima ni una sola vez. Estaba tan agotada que tuve que renunciar a esa idea, pero cuando me agaché para hacer una bola de nieve, inmediatamente me dieron en la cabeza con un golpe preventivo que me dejó inconsciente y me causó fiebre. Ese fue el final de mi primera pelea de bolas de nieve, es decir, suponiendo que fuera lo suficientemente generosa para llamarla así. Dicho esto, me siento más fuerte ahora como un soldado de a pie obligado a marchar a través de la nieve. Sí. Así es como pasaba mis días cuando se acercaba el final del invierno.
Como se acercaba la ceremonia de mayoría de edad y la de graduación de la Academia Real, la familia del archiduque, los estudiantes que habían terminado sus lecciones antes, y los padres de los estudiantes que se graduaban, todos fueron a la Academia Real. Una vez terminada la ceremonia, todos volverían a reunirse, en cuyo momento los nobles celebrarían colectivamente un gran festín para festejar el regreso de la primavera, y marcar el fin de la socialización del invierno. Los nobles terratenientes regresarían a las provincias que gobernaban. Antes de la fiesta, mientras los estudiantes volvían de la Academia Real uno por uno, recibí una humilde y diferente carta de los padres de Angélica pidiendo reunirse en persona. Me sorprendió verlos preguntar tan directamente dado lo mucho que se habían arrastrado antes, pero a pesar de mi confusión, acepté y arreglé que nos reuniéramos. El día que entré, encontré a Angélica arrodillada con sus padres. Estaba entre ellos con la cabeza hacia el suelo. Tan pronto como entré y Rillarda cerró la puerta tras de mí, sus padres lanzaron gritos desesperados de disculpa. Expresamos nuestras más sinceras disculpas por lo que ha ocurrido. ¿A qué se refiere? Nuestra ineptitud como padres ha vuelto a ser una carga para ti, se disculparon, sonando mucho más desesperados que la última vez, que no pude evitar parpadear de sorpresa. No tenía ni idea de lo que estaban hablando. Se agarraron el estómago, y con una pálida mirada mortal en sus rostros, comenzaron a explicar. Para resumir, Angélica no había aprobado los cursos de este año en la Academia Real, lo que significaba que tendría que tomar lecciones suplementarias durante la primavera y no podría vigilarme, durante una temporada adicional. Me suplicaron que quitara a Angélica de su posición como mi caballero guardián, temblando mientras lo hacían, desesperados por quitarla de mi vista antes de que cometiera otro grave error. Pero yo sabía lo suficiente sobre política como para suponer que hacer esto tendría un enorme impacto en su futuro. Ser asignado para custodiar a la hija adoptiva del archiduque era un gran honor, pero ser relevado del deber por malas notas sería una mancha permanente en la historia de un noble. Rillarda, ¿qué sugieres que haga en esta situación? Estaré ausente del castillo durante la próxima temporada debido a la oración de primavera, así que hacer que Angélica termine sus lecciones suplementarias durante ese tiempo no será un problema. Pero, ¿hay algo más importante sobre esto que necesite saber? Creo que puede hacer lo que quiera aquí, milady. Depende de usted si desea considerarla un fracaso y hacer que la retiren de su servicio, o mantenerla con la esperanza de que mejore. Parecía que, como señora de Angélica, podía tomar decisiones como esta en mi propio tiempo. ¿Qué te gustaría que hiciera, Angélica? Pregunté. ¿No te importaría que siguiera sirviéndote? Angélica preguntó, pareciendo sorprendida. Asentí con la cabeza. Si trabajas duro y vuelves con éxito al final de la primavera, me gustaría mantenerte a mi servicio. Mis palabras hicieron que los padres de Angélica se miraran con preocupación. Lady Rosemine, somos conscientes de que es una mujer profundamente compasiva, pero no le beneficiará mantener a nuestra hija a su lado. No necesita un anticipo que solo daña su reputación. Por favor, reconsidere esta decisión. Eso era probablemente lo correcto para la familia de un asistente que sirve a la hija adoptiva del archiduque. Era muy noble eliminar a los que se consideraban incompetentes en interés de expandir la influencia de su familia, pero no me gustaba esa mentalidad. Mi familia se había preocupado por mí sin importar cuán débil e inútil era, así que ver este tipo de reacción de los nobles me hizo enojar un poco. Aprecié que los padres de Angélica pensaran en lo mejor para mí, pero quería que ellos también pensaran en lo mejor para su hija. Probablemente solo era yo siendo egoísta y negándome a adaptarme a los principios nobles, pero aún así, esos eran mis sentimientos. Los ayudantes de Wilfrid y los caballeros de la guardia habían sido tan malos como podían ser, pero aún así les había dado una oportunidad de redimirse, quería darle a Angélica esa misma oportunidad. Me tomaré sus palabras en serio, pero me gustaría ver cómo le va a Angélica al final de la primavera antes de tomar mi decisión, respondí, sacudiendo la cabeza mientras rechazaba sus súplicas. Miraron entre Angélica y yo con expresiones abiertamente derrotadas, y luego inclinaron sus cabezas en señal de respeto. Como desee. Los niños de la sala de juegos fueron capaces de memorizar los nombres de los dioses durante el invierno, así que estoy segura de que Angélica lo hará bien, dije,
poniéndome de pie y haciendo un gesto para que sus padres se fueran. Una vez que se fueron, inmediatamente establecí el primer escuadrón de ascensión de grados para Angélica, que se conformaría de todos mis caballeros de la guardia, les gustara o no. Discutiríamos qué clases iba a tomar, qué problemas había encontrado, y con qué estaba teniendo problemas para entender. No había ningún asistente o erudito en el escuadrón ya que no tenían una comprensión adecuada de lo que los caballeros necesitaban aprender y como los hombres no podían entrar en mi habitación, nuestra primera reunión estratégica se llevaría a cabo en la sala de reuniones. Angélica, ¿con qué clases estás teniendo dificultades?, pregunté. A los estudiantes de la Academia Real se les informaba directamente de sus notas en lugar de recibir boletines de notas o similares, así que preguntarle era la única manera de averiguar con qué necesitaba ayuda. Mi plan era empezar por centrarme en sus puntos más débiles. Los ojos azul oscuro de Angélica brillaban. Casi todas las lecciones escritas, respondió con entusiasmo. Un sentimiento de desesperación mutua se abatió instantáneamente sobre todos los presentes. Brigitte cerró los ojos con fuerza y Damuel dejó caer su mandíbula. Angélica, eso es, Brigitte comenzó, antes de arrastrarse incómodamente. Las lecciones escritas no son tan difíciles, ¿verdad?, preguntó Damuel. Había decidido convertirse en caballero porque su hermano mayor ya era un erudito, pero los estudios todavía parecían ser su punto fuerte. Como un ley noble sin mucho mana, luchó más con las lecciones prácticas que con las escritas. Angélica, ¿qué clases estás tomando? No estoy segura, respondió Angélica, con la cabeza hacia un lado. Las cejas de Cornelius se dispararon de rabia. ¿Alguien de tu edad debería memorizar los nombres de los dioses y estudiar los fundamentos de la guerra? ¿Aún estás asistiendo a las clases? Angélica era una estudiante de tercer año en la Academia Real. Y aún así, de entre todos los presentes, sabía lo mínimo sobre sus propias clases. Cornelius sabía más que ella, y eso era solo porque había investigado lo que aprendería el año siguiente. Sentí un profundo vínculo con Ferdinand al sentirme abrumado por la repentina necesidad de frotarme las sienes. Damuel, Brigitte, ¿Cornelius serían tan amables de dar una descripción exacta de lo que cubren sus clases?, pregunté, sintiendo que no tendría sentido preguntarle a Angélica nada más. Los recuerdos de Brigitte y Damuel, junto con la investigación de Cornelius, serían mucho más fiables que cualquier cosa que ella tuviera que decir. Por supuesto, milady, respondieron todos, diciéndome exactamente lo que quería saber. Bien, entonces, para resumirlo todo, todos los de tercero necesitan memorizar los nombres y dominios de los dioses, y luego aprender a adquirir la protección divina del más compatible con ellos. Como caballero, también necesita aprender los fundamentos de la guerra, así como los diferentes tipos de armas y cómo usarlas. ¿Correcto? Hay mucho más que aprender si miras las clases individuales con más detalle, pero mientras te concentres en estas áreas, no hay nada de qué preocuparse. Realmente no entiendo cómo pudo fallar, dijo Damuel, sacudiendo su cabeza en la confusión. Aunque había luchado con las lecciones prácticas, había aprobado todas las escritas con gran éxito. Brigitte asintió con la cabeza. Ella era más bien una estudiante promedio, siendo razonablemente competente tanto en las lecciones escritas como en las prácticas, por lo que no había luchado realmente con nada en la academia. Cornelius era probablemente el más cercano a Angélica. Dependía tanto de su mana y sus habilidades naturales que se esforzaba comparativamente más con las lecciones escritas. Pero aún así, como un archinoble, se aseguró de mantener unas notas que no trajeran vergüenza a su familia. Dado que hay calificaciones, ¿puedo asumir que hay pruebas?, pregunté. Sí. A los estudiantes se les da una explicación de lo que trata cada clase y luego un examen. Los que fallan deben tomar la clase y luego un examen final, explicó Damuel, ganándose una mirada de Brigitte. Y, sin embargo, nunca asistió a uno de esos exámenes finales, ¿verdad?, preguntó, poniendo sus manos en sus caderas. Incliné mi cabeza en la confusión. ¿Qué quieres decir, Brigitte? Si has dominado el tema de la clase, puedes programar una reunión con el profesor en su horario de oficina y hacer el examen final temprano.
Utilicé todo mi tiempo libre practicando las lecciones prácticas, pero incluso después de terminar las escritas antes de lo esperado, no pude dejar la Academia Real antes del final del invierno. Parecía que aquellos que tenían hermanos y hermanas mayores, dispuestos en los dormitorios de la Academia Real, simplemente tenían una gran confianza en sí mismos, podían estudiar fuera de la clase para terminarlos antes. Eso explicaba por qué algunos estudiantes volvían al castillo mucho antes que los demás. Si consigues tener algo de tiempo libre, puedes pasarlo afilando tu arma, aprendiendo a hacer herramientas mágicas o tomando otras clases que te interesen, continuó Damuel. Algunos aprovechan esta oportunidad para fortalecer sus relaciones con otros ducados. Podía adivinar que Ferdinand había pasado por sus clases con un ímpetu divino. Era fácil imaginarlo tomando un montón de exámenes a la vez, pasándolos todos, y luego siendo anunciado como un genio por todos. No reconocería este elogio, por supuesto, ya que estaría completamente concentrado en sus próximas clases. Así que solo necesita asistir a las clases y aprobar el siguiente examen, ¿verdad? En ese caso, Angélica, por favor, estudia junto a Cornelius. De esta manera, tampoco debería tener problemas para aprobar cuando tome el examen el próximo año. No me importa, pero Cornelius miró a Angélica con preocupación. ¿Lady Rosemine usará su caruta para enseñarle los nombres de los dioses? Así es. Cornelius, ¿podrías traer un juego para mí? Como desee. Mis caballeros guardianes habían visto el juego en la sala de juegos pero no habían jugado ellos mismos, así que les hice probar una ronda con el set que tenía Cornelius. Eran, por supuesto, todos principiantes, y al final, Damuel ganó. Cornelius parecía frustrado por haber perdido, pero Angélica no parecía preocuparse en lo más mínimo. Nunca mejoraría a menos que tuviera la ambición de hacerlo. Parece que tendré que añadir algún tipo de recompensa a esto, como hice con los niños. Angélica, ¿hay algo que te gustaría? Pregunté. Los ojos de Angélica se abrieron de par en par y comenzó a reflexionar sobre la pregunta, con una expresión más seria de lo que nunca había visto en ella antes. A veces fruncía el ceño, tocando la empuñadura de la espada en su cadera. Estoy dispuesta a conceder las peticiones de todos los demás aquí también, dije, mirando a todos los que participaban en el escuadrón de ascensión de grados para Angélica por mí. Esto no se supone que sea el trabajo de un caballero guardián, así que puedes pedir un bono monetario, o cualquier otra cosa, en realidad. En ese caso, pediré el bono, dijo Damuel con una sonrisa casual, pero Brigitte puso una mano en su mejilla y cayó en un profundo pensamiento. Me gustaría que algo ayudara a Igner, pero no me viene nada a la mente. Ni siquiera puedo ayudar a mi provincia con un matrimonio político debido a los rumores de mi compromiso cancelado. Pero al menos me gustaría ayudar a mi hermano, dijo finalmente. La mirada de resignación en su rostro me hizo frustrar mis labios, ella era una persona genuinamente buena. Y yo quería que tuviera un matrimonio lo más feliz posible. Aunque antes de empezar a entrometerme en su vida así, necesitaré mejores conexiones y habilidades de comunicación. Cornelius apretó los puños y pidió nuevos dulces o recetas. Aparentemente quería llevarlos a sus reuniones con los otros caballeros y con los estudiantes de su clase para poder empezar nuevas tendencias alimenticias como hijo de Karstedt. No estaba seguro de si debía reírme de él por ser un archinoble clásico o por ser un chico tan hambriento. Muy bien. Ofreceré a Damuel un bono de 5 grandes monedas de plata, a Cornelius un dulce que nadie ha comido antes, y a Brigitte tendré que pensar en algo de igual valor para ti. Nos sentimos honrados. Incluso entonces, ni Damuel ni Cornelius parecían estar más motivados de lo que lo habían estado antes. El primero sonreía ligeramente, mientras que el segundo simplemente murmuraba, sí, eso debería valer la pena. Tal vez tendría que aumentar un poco más la recompensa por el éxito. Esa es mi compensación si Angélica fracasa. Sin embargo, si ella pasa gracias a la ayuda del escuadrón le daré a Damuel un oro pequeño, a Cornelius una receta nunca antes vista que no tiene precedente en el mundo culinario, y a Brigitte haré que su recompensa sea comparativamente más valiosa también. Damuel y Cornelius miraron visiblemente sorprendidos, y luego miraron a Angélica con los ojos hambrientos de los carnívoros que acababan de ver a su presa.
Brigitte, por otro lado, parecía en gran medida imperturbable, aunque no le había dado exactamente una recompensa concreta que esperar. «Angélica, ¿has decidido lo que te gustaría?», pregunté, volviéndome para mirarla. Angélica se arrodilló ante mí, acarició la empuñadura de su espada corta, y luego comenzó a hablar con indecisión. «Lady Rosamine, ¿puedo pedirle algo de verdad? Mientras esté dentro de mi poder, haré lo que pueda». Bajó su mirada, y luego me miró con los ojos llenos de resolución. «Me gustaría su mana, Lady Rosamine». «¿Mi mana?», pregunté confundida. Angélica miró hacia la espada corta que había estado tocando todo este tiempo. «Estoy en el medio de cultivar esta espada ahora mismo, así que apreciaría su mana, Lady Rosamine». «Lo siento, Angélica. No creo que te esté comprendiendo aquí». Los dos inclinamos nuestras cabezas al unísono mientras nos mirábamos, una combinación mortal de que Angélica era mala explicando las cosas y yo no estaba muy bien informada sobre las armas, el maná y cosas así. Podríamos habernos quedado así para siempre si no hubiera habido una intervención externa. «Lady Rosamine, ¿puedo explicarle?», Brigitte preguntó, identificando el problema y rápidamente insertándose entre nosotros. «La espada que Angélica empuña es una manabla de espada de mana, una espada que crece del maná. Desarrollan una variedad de atributos basados en la fuente de dicho maná, ya sea de su dueño o de otros. En este sentido, Angélica desea usar la suya». Parecía que uno necesitaba verter su propio maná, el maná recogido de las bestias cazadas, y el maná de otros con los que habían negociado en una manáblade para hacerla crecer. Asentí con la cabeza, bastante interesada, lo que hizo que Angélica se sintiera visiblemente aliviada. Lady Rosamine, mi estilo de lucha prioriza la velocidad, lo que significa que paso la mayor parte de mi maná potenciando mi propia fuerza durante el combate, dijo, tratando de explicarlo. Pero quizás debido a que normalmente es una chica de pocas palabras, todavía no lo entendía. Damuel tuvo que intervenir para traducir. ¿Recuerda cuando observó la orden de caballeros en la batalla, Lady Rosamine? Muchos caballeros transforman sus estapes para luchar, pero mantener la nueva forma requiere mana. Como Angélica necesita su maná para aumentar su fuerza física, usa una manáblade, que puede tener el maná almacenado dentro de ella con antelación fuera de combate. Hacer crecer su manáblade es por lo tanto esencial para maximizar su potencial en la batalla. ¿Por qué no tener la ayuda de todos los de la Orden de Caballeros?, pregunté. Eso probablemente haría el trabajo en un nanosegundo. Damuel sacudió la cabeza. Nadie le da su maná a los demás tan fácilmente. El maná era esencial para responder a las convocatorias de emergencia, hacer piedras fai teñidos con el propio maná y crear pociones de recuperación. Damuel tenía una cantidad relativamente pequeña de maná debido a que era un ley noble, pero ni siquiera alguien como Brigitte consideraría regalarlo tan frívolamente. Después de todo, el maná era muy valioso. No me importa darle algo de mi maná, pero ¿hay algo importante que deba saber o tener en cuenta al hacerlo? Todo debería estar bien siempre que la cantidad de maná que viertas en la espada no exceda la cantidad total que Angélica ha puesto en ella misma, pero espera, ¿habla en serio?, Damuel exclamó conmocionado. Sí. Pero recuerda, esta recompensa requiere que Angélica pase todas sus pruebas escritas antes del verano. El desinterés había desaparecido por completo de la cara de Angélica, y sus profundos ojos azules rebosaban de entusiasmo. Me miró con firmeza, apretando la empuñadura. Pasaré mis pruebas y conseguiré su maná pase lo que pase, Lady Rosamine. Por el bien de ambas, de mí y de mi espada. Contigo tan motivada, Angélica, las cosas deberían ir bien. Damuel terminó creando un currículo rápido y altamente concentrado para Angélica, diseñado para ayudarla a pasar las clases escritas lo más rápido posible. Aprendería los nombres de los dioses y sus dominios a través del Karuta, estudiaría los fundamentos de la guerra usando un libro que el hermano mayor de Damuel, Henrik, había transcrito, y aprendería a jugar un juego de mesa parecido al ajedrez llamado Yewinnen que requería mana para jugar. Habrá sesiones de estudio todos los días de la Tierra cuando la Academia Real cierre, dijo Damuel, visiblemente motivado. Parecía que la oferta de un pequeño oro realmente le atraía.
¿Entendido, todos? Cornelius parecía igual de ansioso. Te prestaré mi caruta, Angélica, así que estudia como si tu vida dependiera de ello. Gracias, Cornelius. Damuel. Y así, la batalla del escuadrón de ascensión de grados para Angélica comenzó de verdad.